Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta última semana para destacarles que Japón estima que su Producto Interior Bruto va a llegar al 1% en este año 2023. China, por su parte, considera que va a llegar al 5%. El IPC de Alemania se mantiene en el 8,7%. El IPC de China se ha frenado en el 1%. China se recupera también con fuerza, lo hemos visto en los datos macroeconómicos, y por otro lado ha aumentado el déficit comercial de Estados Unidos, aumenta la producción industrial alemana, caen las exportaciones en China y finalmente el desempleo americano ha subido al 3,6%. Vamos ahora a hablar de los mercados de capitales. Vamos a empezar por las bolsas para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 1,48%, París se ha dejado un 2,37%, Londres se ha dejado un 2,90%, Madrid se deja un 2,57% hasta los 9.220 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 3,86% y el índice Nikkei ha subido un 0,76%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,06, el euro con el yen en 143,76 y el euro con la libra en 0,88. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,47%, España en el 3,5%, Estados Unidos en el 3,72%. El petróleo en $82,95 el barril, se deja en la semana un 2,89% y el oro en $1.868,65 la onza, suma en la semana un 0,91%. Con esto nada más cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de los ajustes que vamos a tener que va a tener que implementar el gobierno de nuestro país en ese plan de estabilidad que ya empiezan a exigir desde Bruselas, y es que la Comisión Europea ha dado por finalizados los 4 años en los que han levantado la mano para que los gobiernos gastasen lo que necesitasen para la pandemia y para la guerra de Ucrania, para las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania del año pasado. A partir de ahora empiezan otra vez las reglas anteriores, y es que los países no pueden tener un déficit superior al 3% y la deuda tiene que estar en torno al 60% del Producto Interior Bruto. Se calcula que en nuestro país tienen que empezar a aplicarse recortes en torno a 20.000 millones de euros al año, no se sabe exactamente, se habla entre 17 y 27.000, dependiendo un poco de las cifras que se manejen, y bajar la deuda, que la tenemos en torno al 113% hasta el 60%, que es donde debería estar, va a llevar mucho tiempo y se irá haciendo posiblemente de forma gradual. El plan de estabilidad lo tiene que presentar el Gobierno antes del mes de mayo de este año, y si no se empezasen a aplicar las medidas oportunas para ir cumpliendo con estos requisitos, ya Bruselas está poniendo encima de la mesa las sanciones que van a tener que aplicar a los países que incumplan con este plan de estabilidad, que va a empezar a apretarnos a todos mucho los bolsillos y las situaciones en los próximos años. Por tanto, ¿qué nos vamos a encontrar? Más recortes en el gasto público, por tanto eso ya sabemos lo que es, estuvimos a punto de ser intervenidos en el año 2012, vamos a ver recortes de esas características, no queda más remedio, hay que aumentar la productividad, hay que aumentar los impuestos, es decir, los impuestos van a ser como mínimo los mismos o más, dependiendo de cómo vayan los números, porque ya saben cómo funciona todo esto, pero los impuestos razonables serían por la vía de que las personas ganan más, las empresas ganan más, y no por lo que está sucediendo en estos momentos, que buena parte de la recaudación viene por no deflactar la inflación, valga la redundancia, y que porque los ciudadanos están sufriendo la inflación doblemente, por un lado en los precios y por otro lado en los impuestos. Por tanto, muchos retos para la gestión de los recursos públicos, muchos retos por delante que nos van a llevar a situaciones políticamente complejas, con decisiones muy complejas, pero que hay que tomarlas, como ya nos ha sucedido en ocasiones anteriores, y que vamos a tener como mínimo por delante 4 años en los que va a tocar hacer todo eso para volver a los planes de estabilidad y a los ajustes que ya conocemos. Con esto nada más, cerramos la parte de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. En expansión, 48.000 empresas zombie en España. El alza de tipos agrava su situación. 4 de cada 10 de estas compañías que no tienen suficientes recursos para gestionar su deuda se encuentran en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. En 5 días, la vivienda pisa el freno en el último trimestre de 2022 tras las fuertes subidas de precios pasados.
Menos crecimiento y el encarecimiento por el Euribor fijarán un cambio de tendencia. En Diario de León, el girasol y la colza tiran del cultivo industrial ante la caída de la remolacha. La superficie total de tierras de cultivo se reduce más de 12.000 hectáreas en la comunidad. En el mundo, el turista extranjero está lejos de cifras pre-COVID, pero su gasto roza el récord de 2017. Más de 1 millón de viajeros foráneos visitaron la comunidad en 2022, que desembolsaron 564 millones, 200 menos que hace 5 años. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Indra. Para hablar de esta compañía tenemos a Alberto en el programa. Alberto, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Indra en el valor de la semana? Hemos escogido Indra en el valor porque este martes se desplomaba en bolsa tras conocerse la intención de la empresa de relevar a su consejero delegado Ignacio Matáis. Las acciones de la compañía fueron con diferencia las más castigadas, cayendo por encima del 7% hasta los 11,51 euros por título. ¿Qué podemos decir sobre Indra? Pues de Indra hay que decir que es una multinacional española que ofrece servicios sobre todo en el campo de la consultoría, tanto en defensa como en transporte, y también servicios al sector público. Tiene presencia en 46 países y opera comercialmente en más de 140 países. Por último, hay que mencionar también que el máximo accionista es el Estado, que controla mediante la SEPI el 25% del capital de esta empresa. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente con esta compañía? Pues este lunes, en una reunión de este lunes, el Consejo de Administración de la Tecnológica anunciaba que comenzaba un proceso de sucesión dentro del consejero delegado de la compañía, que va a seguir, eso sí, vinculado como asesor. En palabras de la propia empresa, esto se produce dentro de un marco, de un nuevo plan estratégico que tiene la compañía previsto definir para los próximos ejercicios. Este cambio se produce sin contar aún con un nuevo consejero delegado y se une al baile de ejecutivos y de representantes que ha tenido la compañía en los últimos 2 años. Todo esto empaña los buenos resultados de la empresa, los que ha publicado recientemente, con un crecimiento del 20% en su beneficio hasta los 172 millones de euros y unos ingresos que se van hasta los 3.851 millones de euros. Y finalmente, ¿qué opinión tienen los expertos respecto al futuro del valor? Pues los expertos indican que en el corto plazo es negativo para el valor, que se suma además, como decíamos antes, a la salida de otros directivos desde que en mayo del año 21 se sucedió al presidente, o se despidió al presidente ejecutivo que tenía en aquellos momentos, y que todo esto da una sensación de inestabilidad en la compañía y de interferencias del gobierno, que es el que provocó las primeras destituciones. Sin embargo, Indra sí que mantiene sus buenas perspectivas en el largo plazo. El consenso de analistas le otorga una revalorización hasta los 14 euros por acción desde los 11,51 en los que cotiza actualmente. De los 20 analistas que siguen el valor, el 60% recomiendan comprar la compañía, el 30% indican que hay que mantenerla y únicamente el 10% de los analistas serían los que dirían que hay que vender este valor. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes producción industrial en México, el martes IPC en Estados Unidos, el miércoles producción industrial en China, ventas minoristas en Estados Unidos, el jueves balanza comercial en Japón, permisos de construcción en Estados Unidos, reunión del Banco Central Europeo, y el viernes IPC en zona euro y confianza de la Universidad de Michigan. Con esto no nos queda más que despedir el programa, recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.